Saludos, querido pueblo de Dios, hermanos en Cristo Jesús, a todos los cristianos que tienen hambre y que están viendo estas enseñanzas. Me pongo a los pies de Cristo Jesús como un servidor para seguir con estas enseñanzas del Espíritu Santo como un instrumento su servidor, quitando el velo al pueblo de Dios y abriendo nuestra bendita palabra, esta riqueza que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo, que Dios ha permitido, que es palabra de vida y palabra de verdad. Quiero decirle que antes de cada enseñanza, este servidor suyo ha orado para que Dios me dé revelación y para que ustedes tengan el toque de Dios en el corazón, aunque proféticamente y bíblicamente esta bendición está para todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Muy buen pueblo de Dios, prosigamos con esta bendita palabra. Nosotros nos quedamos la última vez, vimos un último capítulo, un versículo en San Juan 12, 46 al 50, del que rechaza las palabras de Dios. Recordemos que vamos empezando esta enseñanza, yo le pido paciencia, todavía no penetramos a lo que es la apostasía, a cómo reconocer un falso profeta. Vamos introduciéndonos para que usted vaya teniendo el conocimiento de Dios, cómo se debe dar la palabra, qué temor debemos de tener, que siempre es con la bendita palabra de Dios el que hable, el que ministra con la presencia de Dios, y que la palabra que habla Jesucristo es muy diferente a la que hoy se habla en muchas congregaciones. Así que, por favor, les voy a pedir que me acompañen a 2 Corintios 5:18, si son tan amables, Biblia en mano, pueblo bendito de Dios. 2 Corintios 5:18 al 20 vamos a leer. Y dice la bendita palabra de Dios en el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, el Creador de los cielos y de la tierra así lo diseñó. Gloria a Dios, gloria a su Hijo, porque todo esto que tenemos el día de hoy proviene de Dios, quien nos reconcilió personalmente, Dios, adentro de su Hijo Jesucristo. Porque Dios se encarnó, el Espíritu Santo lo recibió nuestro Señor Jesucristo en el bautizo, se oyó una voz en los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Así que Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, no nos abandonó, nunca nos dejó en la muerte, nunca nos dejó en las tinieblas. Él bajó dentro de su Hijo Jesucristo, que su Hijo era santo en todo momento, que no se le conoció pecado, y que Dios únicamente puede habitar, como vamos a ver más adelante, en la santidad, no puede habitar con el pecado. Entonces, el que hablaba no era Cristo, Él lo dijo muy claramente: las palabras que yo les hablo no son mías, son del Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, Él nos vino a reconciliar, recordando que la palabra reconciliación es que nos volvió nuevamente a dar la oportunidad de tener paz con Dios y de tener la riqueza de que fuera nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Padre, después de que entró el pecado, después de que entró la muerte, después de que entró la separación. La bendita palabra de Dios nos enseña que antes éramos enemigos de Dios, pero que fuimos reconciliados por medio de la vida, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para volver a tener una comunión con Dios. Pero Dios estuvo reconciliando por medio de Cristo a todos. Por eso dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, esto es muy importante porque aquí está hablando ya de los ministros, está hablando ya de discípulos que terminaron su discipulado conforme a la voluntad de Dios, no con papeles, no con escuelas teológicas, como lo vamos a ver. Yo se lo voy a mostrar todo con la Biblia, ¿verdad? Sino con santidad, con la prueba de Dios que nos viene para irnos dando el crecimiento. Ahora, una vez que alcanzamos el ministerio, es para anunciar que no pequen, porque el pecado nos hace enemigos de Dios. El que practica el pecado es del diablo, como lo vamos a ver. Dios nos vino a reconciliar, y cuando Cristo Jesús se acercaba a alguien y lo perdonaba, le decía, ya no peques más, vete y ya no peques más. Así que yo quiero decirle, pueblo bendito, que lo vamos a ver más adelante, vaya anotando cualquier duda que tenga, estoy a sus órdenes, pero para tener amistad con Dios es el que guarda sus mandamientos. El pecado paga un salario y es la muerte, despierta el enojo de Dios, y en vez de que nos reconcilie el pecado, nos aleja de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él dijo, arrepiéntanse, como Juan el Bautista, arrepiéntanse y ya no pequen más. También nuestro Señor Jesucristo dijo, en este nuevo pacto va a ser de perfección, mi Padre les viene a dar un poder para que cumplan sus mandamientos, los vengo a reconciliar con Dios, porque Adán y Eva, por el pecado, perdimos a Dios, perdimos la presencia del Padre, y Cristo Jesús nos trae la reconciliación, y es lo que encarga, ¿verdad? Es lo que los primeros apóstoles, los primeros siervos de Cristo Jesús que alcanzaron un ministerio, dedicaron sus vidas. Usted va a ver el libro de los Hechos y enseñaban la palabra. Ve a Corintios, ve a Efesios, Tesalonicenses, Filemón, Tito, Timoteo, Colosenses, y en todo está exhortando Pablo a que no pequen, a que entreguen sus vidas, a que tomen su cruz, como vamos a ver varios versículos, para no perder la amistad con Dios. Y es lo que yo voy a tratar de hacer, querido pueblo, de tratar de reconciliar a todo aquel que pues esté engañado, a todo aquel que tenga un velo, a todo aquel que no le hayan predicado la verdad. Mi trabajo, mi deber como siervo de Dios, al que tenga hambre, al que sea humilde para escuchar la palabra viva de Dios, reconciliarlo con Dios para que pueda tener todas las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos trajo. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros también la palabra de reconciliación. Entonces, aquí ya está más claro, ¿verdad? Está diciendo que Dios estuvo en Cristo. Su Padre estuvo en Cristo. Y claro, Cristo Jesús, como el primogénito de todo, es el primero que recibe en el bautizo al Padre. Posteriormente, a todos los que siguieron su camino y se bautizaron conforme a la bendita palabra de Dios, con un corazón genuino, con un arrepentimiento genuino, con un amor ágape hacia Dios. Entonces, la presencia de Dios, por medio de la limpieza de la sangre de Cristo Jesús, que nos limpió de pecado, pudo habitar Dios dentro de los seres humanos con esa limpieza. Pero ojo, mucho ojo, cristianos benditos, pueblo de Dios, porque lo vamos a ver con la palabra. No podemos practicar el pecado porque Dios es santo y no puede habitar. Pero si usted llega a tener una estatura para alcanzar el ministerio, va a alcanzar una perfección, como lo vamos a ver, para que Dios pueda utilizar su cuerpo como embajador, como reconciliador, y Dios es el que va a estar hablando por medio de usted. Por eso, hermanos y hermanas benditos, siempre que un siervo utilice con la Biblia y hable por medio de Dios, donde no hay confusión y pueda concordar estas enseñanzas para que no haya duda, no las rechace, porque está hablando Dios, no el siervo. Entonces también dice que no nos tomó en cuenta los pecados. Le vuelvo a explicar nuevamente, bendito pueblo de Dios, el por qué no nos tomó en cuenta los pecados, aunque lo dije en la enseñanza número 2.
nosotros desde que entró el pecado, se nos quitó la ley. Estábamos ajenos a la verdad, gobernados por un poder superior al ser humano, que son las tinieblas. Entonces, Cristo Jesús nos vino a rescatar porque estábamos en ignorancia total y gobernados por un poder que nos gobernaba, por eso nos vino a libertad. Y una vez que nos libertó, entonces nos dio una ley por la cual todo aquel que ha recibido el pacto nos va a juzgar, como ya lo vimos algún día, con esta bendita ley. Pero mientras estuvimos ajenos a todo esto, estuvimos nosotros también con la misericordia, con la espera de Dios, de perdonar nuestros pecados, cuando se nos acercara alguien con el Evangelio y nos hiciera saber que éramos pecadores, que estábamos muertos. Entonces nos arrepentimos y nos perdonó Dios porque eran pecados de ignorancia. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de reconciliación también. Dice en el versículo 20, así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliar con Dios. Pueblo bendito, explico, aunque usted ya lo debe de saber, un embajador en el mundo cumple la función de ir a otro país, establecerse en otro país para defender en todo momento y abogar las causas que vayan necesitando todos esos seres humanos que son de ese país, pero que están en un país extranjero, y tener una cobertura por esa embajada que está en ese país para bienestar de los que están en un país extranjero. De igual manera, yo fui mexicano hasta los 43 años, pero en el momento en que Dios me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, me hizo pueblo suyo y me hizo de Israel celestial. Como dicen Hebreos, así le hablo porque usted ya lo debe de conocer, ¿verdad? Como dice, nos hemos acercado al monte de Sión, al monte que no se puede palpar, a la ciudad celestial, a la que está allá arriba, como dice en Efesios 1, que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales, porque en el bautizo dejamos la carne, dejamos lo terrenal, dejamos de ser mexicanos, chinos, extranjeros, ¿verdad? Y Dios nos adoptó como pueblo suyo. Así que yo, hermanos benditos, si usted también sepa con la Biblia, si quieren ustedes versículos bíblicos, escríbanme, denme sus dudas y yo con mucho gusto los voy a atender, porque la palabra de Dios dice que no es judío el que lo es en el exterior, sino en el interior, el que ha sido circuncidado en el corazón. Esos son los verdaderos judíos el día de hoy y ese es el pueblo de Dios. Por eso quiero decirle que yo ya no adoro a la bandera de México, ya no adoro yo el himno nacional, yo como cristiano únicamente adoro al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y soy un embajador desde el momento en que salí, donde Dios me ha puesto aquí en este planeta Tierra para abogar, para tratar de reconciliar a todo aquel que ha sido bautizado, trasladado de las tinieblas a su luz admirable, y que predica y que confiesa que es extranjero y peregrino, advenedizo y gente de paso sobre el planeta Tierra y que su patria está allá arriba. Así que somos embajadores y trabajamos para el pueblo de Dios, para reconciliar a todos aquellos que tengan algún pecado, ¿verdad? Que estén engañados y poderlos reconciliar con Dios y que tengan las bendiciones. Así lo dice la palabra de Dios. Muy bien, vamos por favor en el Antiguo Testamento al libro del Éxodo, capítulo 4, del 10 al 12, por favor. Amén, gloria a Dios. Éxodo 4, del 10 al 12. Dice la bendita palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo,
porque soy tardo en la palabra y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré todo lo que hayas de hablar. Acabamos de ver que en 2 de Corintios 5, que Dios estuvo en Cristo utilizando la boca de Cristo. Acuérdense lo que dice en San Juan 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se encarnó. Bien, de igual manera, tenemos esta bendición nosotros de poder hablar por medio de Dios. Y esta es una profecía porque usted debe de saber, hermana y hermano, y si no lo sabe, con mucho gusto le vuelvo yo a repetir, estoy para aclarar cualquier tipo de duda. Pero nosotros antes estábamos mudos. Muchos dicen o enseñan que Moisés era tartamudo. Aunque la palabra dice que era tartamudo. No, la palabra es simbólica, hermano. Mire, mi boca hasta los 43 años habló perversidades, habló del mundo, habló cosas que no edificaban, habló puras cosas vanas. Y cuando Dios vino a mi vida y me dijo que me quería para hablar, yo también le dije, soy torpe para hablar. Como yo le di el testimonio en la enseñanza número 1, que cuando yo tenía 7, 8 meses después de bautizado y me dijeron, ya eres pastor, ve a hablar la palabra de Dios, yo era mudo, yo todavía no tenía la palabra de Dios. Yo le pedí a Dios, Señor. Ahora, fíjense bien lo que dice aquí como una profecía. Entonces dijo a Moisés, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Porque terminando el discipulado, uno debe de hablar la palabra con denuedo cuando Dios le pone en el corazón la palabra al hombre que se ganó la bendita bendición de dar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Efectivamente, todo aquel que no habla inspirado por el Espíritu Santo y que Dios no lo ha escogido para que hable, no habla el lenguaje celestial. Como también Cristo Jesús le decía a los fariseos, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mi palabra? ¿Por qué? Porque esta palabra es espiritual. De igual manera, solamente un ángel puede hablar esta palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis y en algunas otras citas bíblicas que nosotros somos ángeles, que ángel significa mensajero, mensajero de Dios. Y nosotros damos mensaje siempre de Dios. También un ángel representa un ser espiritual, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Un ministro debe de ser un ser espiritual, no carnal, no terrenal, sino una persona totalmente consagrada a las cosas de Dios, separado totalmente del mundo, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Vaya anotando porque esto lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy Jehová? Entonces, si alguien puede hablar con denuedo es porque Dios lo quiere. Si alguien no habla y es torpe para hablar y habla cosas terrenales, es porque Dios le dio ese pago y porque no merece la sabiduría ni hablar la palabra de Dios. Si los fariseos eran ciegos, Dios los hizo ciegos, no yo. Si Pedro y Bernabé, Tomás, los discípulos que siguieron a Cristo pudieron ver y no eran ciegos, es porque Dios permitió que vieran, porque tuvieron un corazón de credulidad para Cristo. Así que yo no maldigo, pueblo bendito, cristianos benditos, pueblo de Dios. Yo no voy a maldecir a nadie, ni puedo decir, púdrete, o que sea ciego, o que sea sordo, o que se vaya al lago de fuego, ¿verdad? Yo no. El único que tiene el poder y el sartén
el mango del sartén en su diestra es el Señor. Él da bendición, Él da maldición. Jehová, hoy en las iglesias, permite que haya ciegos y también en las iglesias permite que Dios vea. También Dios permite hoy que al que quiere darle verbo y boca y que hable con denuedo, proviene de Dios. Y al que habla cosas de mentira y cosas que Satanás vino a hablar, de igual manera todo procede de Dios. Así que vamos a ver más adelante que uno decide de quién quiere ser, de qué instrumento, si yo quiero ser instrumento del Señor de las tinieblas o del Señor de la luz. Pero como vamos a ir viendo, hay un precio muy alto. Entonces, en el 12 dice, ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, de igual manera, hoy los que son pastores puestos por el hombre, con un título, con un papel, perdónenme hermanos, pero hay que tener mucho cuidado porque así hubo muchos profetas que decían, Dios me dijo en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es esta, ¿verdad? En el tiempo de los reyes, ¿verdad? Los falsos profetas se ponían cuernos y dicen, no es cierto, rey, que te van a llevar Nabucodonosor, sino que estos cuernos que tú ves, así acornearás a Nabucodonosor y a todos ellos. Entonces, hay falsos profetas, sabemos que era mentira, ¿verdad? Y el profeta que estaba diciendo se cumplió y después se llevó al rey cautivo. Entonces, así hay, y Jehová dice, dijeron, y afirman que Jehová dijo. Pero no, hermanos benditos, por eso Jehová siempre habla con su palabra, siempre habla con la Biblia, nunca va a dejar ninguna duda. Por esto esta enseñanza número 3 y parte de la 2 del 3 nos está enseñando el principio para poder ministrar, que vamos a ver más requisitos que Dios pide para que podamos dar la palabra, ¿sí? Pero primero estamos viendo que hablemos el Evangelio, que no nos avergoncemos de la palabra de Dios, que tenemos que hablar con su bendita presencia, que tenemos que ministrar con su bendita presencia y que entonces no tengamos temor, porque el que está hablando para cuestionar o para responder cualquier tipo de duda es Dios, es el sabio. Así que Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Recordemos que Moisés fue un libertador en aquel entonces, que fue, y Dios estuvo en su boca para libertar, para reconciliar al pueblo que estuvo 430 años bajo la esclavitud de Faraón y fue a enfrentar a Faraón para que libertara al pueblo y los reconcilió con Dios. El mismo Dios también en aquel entonces. Vamos por favor a 1 de Corintios 1, si son tan amables. Primera de Corintios 1, pueblo mío, versículos 10 y 11. Palabra de Dios. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí, en esta epístola a un pueblo que en aquel entonces ganó Dios por medio de Pablo, les enseñaba, y hermanas y hermanos benditos, en Cristo Jesús, a todos los que están escuchando, escuchen cómo habla un verdadero siervo de Dios. ¿Cuál era la prédica? Aunque estas eran cartas, pero recuerden que Pablo dijo que su presencia era más fuerte si no cumplían la palabra de Dios. Ahora, ¿qué les rogaba? Fíjense bien. Les ruego, hermanos, a los que ya tenían el pacto, porque aquí les está hablando a hermanos, y un hermano únicamente es aquel que ha sido adoptado por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, por medio de Jesucristo, y que es pueblo de Dios. Y también les ruega por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde que siempre que dicen el nombre del Señor Jesucristo, está
diciendo, les ruego por la salvación que nos trajo Jesucristo, porque recuerde que el nombre de Jesús, Jesús significa Salvador. Entonces, cada que la palabra dice, en el nombre de Jesús les ruego, en el nombre de la salvación que les trajo, hagan este mandamiento, que hablen todos una misma cosa. Pero, hermanos y hermanas, ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué hay divisiones en el cristianismo? ¿Por qué, como yo le dije, metodistas, pentecostales, bautistas, adventistas? ¿Por qué todas estas sectas que se autodominan cristianas no pueden hablar lo mismo? ¿Por qué no pueden hablar lo mismo? Porque para poder hablar lo mismo se necesita tener a Dios, porque el que habla es Dios y Dios nunca va a contradecir a alguien que tenga a Dios, ni Dios se va a contradecir a sí mismo. Así que todo aquel que pone su cuerpecito, ¿verdad? Para Dios, siendo obediente y en sacrificio y con una entrega total, y llega el momento en que Dios lo puede utilizar, Dios es el que va a hablar. Yo le recuerdo algunas citas bíblicas. Recuerde que le hablo así porque le estoy hablando a gente que ya tiene tiempo en la palabra y que usted debe de conocer la Escritura. ¿Se acuerda cuando Pablo en Gálatas capítulo 1 y parte del 2 se fue al desierto por muchos años, 13, 14 años, y después para no haber corrido en vano la carrera, me presenté ante los que eran baluartes de la iglesia, que fueron los primeros discípulos que tuvo Cristo, que después fueron los apóstoles, Juan, ¿verdad? Y los que caminaron con Cristo, Pedro. Y dice que cuando él expuso el evangelio, le dieron la diestra en señal de compañerismo, de que hablaban una misma cosa. Así yo le voy a decir una cosa, yo también le ruego al Padre que en estos tiempos me dé la bendición y la riqueza de encontrarme a un representante, un siervo que sea santo, que no sea hipócrita, que esté entregado, que esté en la cruz, que esté amando a Dios, para que seamos una misma, para que trabajemos juntos, para que podamos compartir la reconciliación como embajadores. Entonces, este mandamiento, usted sabe, hermano, tenemos la Biblia abierta, tenemos la boca de Dios, tenemos la palabra viva. Usted sabe que hoy no se habla una misma cosa, que los pastores se atacan en los medios de comunicación y se señalan con nombres y dicen, yo no voy a excluir que debemos de contender y debemos de señalar a los falsos pastores. Pero ¿sabe qué, hermana? Yo le dije en la enseñanza, yo no voy a decir nombres, al menos que me enfrenten, ¿verdad? Personalmente, y claro que con la bendita palabra los desenmascaré, pero yo la palabra es para quien le quede el saco, si todavía puede tener arrepentimiento, si todavía puede tener un perdón de Dios, para que se convierta, no para atacar. Entonces, para esto es la enseñanza. Lamentablemente usted lo sabe, que hoy no se habla una misma cosa. Ya le dije el por qué. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Dios Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Esto es muy importante, hermanas y hermanos, porque precisamente las divisiones son causadas porque uno dice que se ha de comer esto, otro dice no se ha de comer esto, otro dice sí a la Navidad, otro dice no a la Navidad, otros dicen sí a las fiestas, otros dicen no a las fiestas, otros dicen no se puede ver tele, otros dicen sí se puede ver tele, y en sí hay divisiones, ¿verdad? De hecho usted lo debe de saber, hay congregaciones donde hay homosexuales, donde hay lesbianas, donde hay todo tipo de gente, raperos, ¿verdad? Y para ellos está bien, para otros está mal. Y ahí está el veneno desde un principio que trajo Satanás de la ciencia del bien y el mal. La ciencia del bien y el mal es, ¿sabe qué? A mí me parece bien esto y el otro a mí me parece mal. Un ejemplo, ¿no? Por decirle. ¿A usted qué le parece que haya homosexuales en una iglesia? Usted me puede decir, bien. Bueno, yo voy a decir, mal. Entonces, ahí está la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál será el bien y cuál será el mal?
Bueno, solamente Dios y una persona que esté tranquila con su conciencia y que sepa que es santa y que está hablando por medio de Dios, sabe que estamos hablando con la verdad. ¿Está bien? Entonces, lamentablemente se ha perdido esto de hablar una misma cosa. Y que no haya entre ustedes divisiones, porque eso ha hecho las divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es muy importante, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Primero, el mandamiento es unidos, en cuerpo, como yo le dije en la enseñanza número 1, ¿no? Que aunque vino la pandemia aquí, nosotros permanecemos unidos. Partimos el pan fraternalmente, no nos apartamos, ¿no? Todos dejamos casas, dejamos padres, dejamos el mundo para amar a Dios, para amar a Cristo, que es su cuerpo. Ahora, unidos, claro, no puede haber entendimiento si nosotros no cumplimos con la palabra de ser el cuerpo de Cristo. Más adelante lo voy a explicar, pero me voy a adelantar tantito, ¿verdad? El cuerpo de Cristo Jesús, mi cuerpo no me puede decir ahorita mi brazo derecho, vengo el domingo un ratito y luego me voy toda la semana. No me puede decir mi ojo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Nada más me vengo al cuerpo por un día o por 2 días y luego me voy a otro lado. No, cuando Dios habla del cuerpo, habla de que fuimos por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo unidos por coyunturas, por ligamentos, ¿verdad? Para que permaneciéramos como la sana doctrina que se predicó a principios, cuando después de que nuestro Señor Jesucristo se fue, así vivían los cristianos. Ahora bien, ¿qué bendición voy a tener yo por ese sacrificio? Porque sí lo dice en Romanos 12:1, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué voy a recibir a cambio por sacrificar todo lo vano, todo lo que aprendí en el mundo y haberme apartado de todo eso? Entonces voy a recibir una mente, porque aquí dice, fíjese, ponga atención, yo le dije que iba a desglosar bien la bendita palabra de Dios. Aquí dice unidos en una misma mente. Sabemos que la inteligencia viene del cerebro, viene de la mente en el ser humano, ¿verdad? De hecho, sigue siendo un eslabón perdido para la ciencia médica, lo que es el cerebro, que parece un universo, pero no me voy a meter ahorita en eso, hermanos. Pero en el momento en que yo me bautizo y dejo mis razonamientos y dejo mi mente, como ya le dije, se me puso una cabeza bendita, que es la cabeza de Cristo Jesús, que es el Evangelio. Entonces, acuérdense que vimos hace no mucho que si alguien hable conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está diciendo que tengamos una mente, o sea, todos con esto, es nuestra espada, hermanos, ¿sí? Y así yo le digo, cualquier duda que tenga, yo nunca voy a usar mi razonamiento, porque la espada de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón más íntimo. Recuerda que ya lo vimos. Entonces, hay poder en esta bendita palabra. La espada de Satanás es la mentira, pero nunca ha prosperado contra la verdad. Entonces, para que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. También esto es muy importante porque el estar en un mismo parecer es lo que yo le decía en Gálatas del apóstol Pablo, que cuando fue a exponer el Evangelio, le dieron la diestra en señal de que hablaban lo mismo, el mismo lenguaje, el mismo idioma, y decir amén, juntos todos, pero siendo. Dice en el versículo 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Y aquí no es que sean chismosos los de Cloé, sino que los de Cloé le decían a Pablo lo que estaba pasando por amor a los hermanos, para que no ganara
Satanás ventaja. De hecho, la palabra de Dios dice que si ves a tu hermano pecar, vayas y lo reprendas, porque está en peligro, porque está muriendo. Y si usted, hermano y hermana bendita, se queda callado y no le ha dicho a un hermano cuando peca, claro, si usted es santo, si usted predica con ejemplo, ¿verdad? Porque yo no puedo quitarle la pelusa a la blusa de un hermano teniendo una viga, así lo digo Cristo. Hipócrita, ¿cómo quieres quitar y ayudar a tu hermano y quitar la pelusa? Quítate antes la viga porque está ciego. Pero para poderme quitar la viga necesito ser santo. Ahora, siendo santo, si yo veo a un hermano pecar, voy con el representante, si no soy representante, a decirle y a informarle, sabiendo que su vida espiritual está en peligro. Entonces, por eso los de Cloé fueron con Pablo y fue informado Pablo que habían contiendas entre ellos, entre los mismos cristianos. ¿Qué es contienda? La palabra contienda viene de contender, de discutir la palabra de Dios, como los políticos se sientan a discutir, ¿verdad? Los panistas, los priistas, los pederristas, nunca están en un mismo sentir, siempre están discutiendo, siempre están contendiendo en la Cámara de Diputados, golpeándose. Tristemente, hermanos, así están los cristianos hoy en las iglesias. Igual que la Cámara de Diputados. Yo no juzgo, estoy poniendo de ejemplo, no juzgo a los diputados, juzgo al pueblo de Dios, pero no a los diputados, no a los del mundo. Yo únicamente estoy tocando ejemplos nada más para que podamos entender que muchos contienden con la bendita palabra de Dios, creando ideas. Entonces, estamos viendo que sí hay un ser que nos puede poner en nuestro corazón ideas o pensamientos que no son bíblicos y que yo crea que soy un cristiano y que estoy haciendo bien. Porque en el momento que está hablando de contiendas y de divisiones y que no hablaban una misma palabra, es porque recuerde, usted que ha leído Primera de Corintios, fue un pueblo necio, fue un pueblo que le costó mucho trabajo al apóstol Pablo sacar adelante, más no los efesios, ¿verdad? Más no tesalonicenses. Vemos y estudiamos la bendita palabra, cómo en el ser humano y en el cristianismo siempre ha habido hombres inclinados a la obediencia total y hombres que cuestan más trabajo y hay que trabajar más en ellos. Pero Dios no los desampara, hermanos. Bien, entonces yo espero que esta bendita palabra la vaya poniendo en su corazón. Santiago 3, por favor. Santiago capítulo 3, vamos a leer del versículo 8 al versículo 13, por favor, si es tan amable. Y dice en el 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Aquí podemos concordar lo que vimos en Éxodo, cuando Moisés dijo, yo soy tardo de habla, tengo otra lengua, no he hablado nunca lo que tú dices que vaya a hablar, yo hablo otro lenguaje. De hecho, Moisés fue educado conforme a los egipcios, ¿verdad? Fue educado y él era un hombre muy poderoso en palabra, de acuerdo a la cultura y al conocimiento del mundo de los egipcios. Y dice en Hebreos capítulo 11 que Moisés despreció las riquezas, el poder, la fama, la sabiduría de los egipcios y prefirió irse a ser maltratado con sus hermanos porque tuvo la capacidad y el toque de Dios en su corazón de conocer el camino verdadero y de empezar a hablar la verdadera palabra de Dios. Entonces, cuando yo no era cristiano, mi lengua era un veneno de áspid, de Satanás en el mundo, ¿verdad? Jamás hablé de la palabra. Yo educaba a mi hijo no a consagrar su vida a Cristo, no al camino de la vida, sino a que tuviera riquezas, a que tuviera gloria, a que tuviera fama, a que tuviera reconocimientos, a que fuera un ser poderoso aquí en el planeta Tierra, aplaudido y reconocido. De hecho, yo lo mandé mucho tiempo a escuelas de paga, luego vamos a entrar a esas cosas.
Bendito y alabado sea Dios, mi hijo tiene hoy 25 años. Espero yo más adelante presentárselo, porque al que le dio mandamiento Dios de exponer la palabra mediante este medio fue este siervo suyo. ¿Sí? Pero mi hijo también es un sirviente, también enseña la bendita palabra de Dios. Entonces, cuando yo no me entrego a Dios, cuando Dios no está dentro de mí para expresar su palabra y yo peco, vamos a ver más adelante, apúntelo, y lo que yo le digo que apunte y no lo saque de dudas más adelante, usted reclámeme, porque todo esto se lo voy a enseñar. Si yo no tengo a Dios adentro, entonces tengo demonios. No, el ser humano es un instrumento, es una casa habitación en nuestro cuerpo humano. Y hay dos poderes, uno que te compró para que Dios pudiera trabajar por medio tuyo, y otro que te quiere engañar para hablar y contender siempre con la palabra de Dios. Y que en la lengua de todos aquellos que se han bajado de la cruz y han dado sus vidas a Satanás y han sido engañados, que piensan que están hablando con la verdad, hay veneno en sus lenguas, veneno de áspid. Vea, creo que sí dice áspid, a ver, vamos a ver, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleva veneno mortal. No dice áspid. En otros versículos habla de áspid, que es una serpiente que se encuentra en los desiertos del Medio Oriente, que es una serpiente muy venenosa y que la pone Dios como ejemplo. Pero, ¿qué es un veneno mortal en mi boca? Bueno, el veneno representa una administración por medio de una mordedura o de un piquete de algún animal que entra en el cuerpo y le para el corazón y cesa la vida. Con animales muy venenosos, ¿verdad? Los mata. De igual manera, espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, yo puedo ser un representante que, en vez de darte vida, que es inclinarte a cumplir los mandamientos, te engañe y te permita el pecado, porque el pecado paga un salario, es la muerte, ¿verdad? Y ese es un veneno mortal en un representante que no enseñe la cruz, que no enseñe la santidad, que no enseñe el camino verdadero a cumplir el pacto y a esperar a Cristo Jesús en santidad. Entonces, yo y muchos pueden ser ese tipo de ministros, pero para este estudio, hermanos, que yo les pido que tengan paciencia, más o menos como por el estudio número 8 o 9, nos vamos a ir dando cuenta de quién puede tener este fruto, cómo poder identificar a este tipo de siervos de Satanás y no de Dios. Entonces, muy importante las palabras que está poniendo Dios. La palabra es muy difícil de domar. La lengua es un órgano en el cuerpo humano, ¿verdad? Muy chiquito, como lo vamos a ver, pero ha causado muchos males dentro de la iglesia. Ya no voy a decir en el mundo, porque en el mundo usted sabe, ¿verdad?, que los presidentes, por una orden, hay guerras, hay matanzas por una orden que dan con su lengua, lo que vamos a ver. Pero aquí estamos hablando dentro del cuerpo de Dios. Dios siempre nos habla dentro de su iglesia, de lo que está pasando. Entonces, repito, ningún hombre puede domar la lengua. Entonces, aquí también viene el poder de Dios, hermana y hermano, porque así como Moisés sabía que su lengua no podía hablar y dijo, ¿qué le dijo Jehová? ¿Que no yo voy a estar en tu boca? Entonces, el único que puede domar no nada más mi boca, sino todo mi cuerpo, es el poder de Dios y su Hijo Jesucristo. Para presentar mi lengua, mis ojos, mis manos, mis pies y todo mi cuerpo, saberlo gobernar, como decía el apóstol Pablo, porque yo golpeo mi cuerpo día con día, ¿verdad? Para no permitirle el hambre de pecar que me pide mi cuerpo, porque la carne siempre nos va a pedir inclinarnos a las cosas terrenales, pero el Espíritu está dispuesto, y por fe nosotros sabemos que tenemos un poder que nos ha domado, y para poder controlar nuestros cuerpos, como dice en Romanos 6, ¿verdad? A los que han sido bautizados, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias.
Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ningún ser humano puede domar la lengua, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni Oceánica, ni nadie puede domar la lengua y nadie ha podido hacer algo por el planeta Tierra. Vea cómo está la situación, dónde está el sabio, dónde hay el ser humano que haya podido domar la lengua y al hombre. El único que nos pudo venir a domar cuando nosotros ponemos nuestros cuerpos y la credulidad a su nombre gloria, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque a mí ni mis padres me pudieron domar. Bien, dice en el versículo 9, con esta lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Así es, hermanas y hermanos queridos. ¿Cuántas veces he escuchado yo en muchas iglesias: alabado seas, aleluya Señor, te amamos, te bendecimos? Y Dios dice: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí, porque con la boca y con los labios me honran para ser vistos por los hombres, pero maldicen al hombre porque no hablan la verdad, porque no hablan la cruz, porque no hablan el camino. Y en vez de bendecir y de ser embajadores y de que Dios ruegue para reconciliar y para que Dios sea su amigo, los maldicen, les permiten el pecado, les permiten toda clase de avidez, de truhanerías y, bueno, todo lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hay muchos que bendicen a Dios y maldicen con la misma lengua. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. No habla del mundo, porque yo no veo ninguna semejanza en Dios, en los seres humanos. Ellos se comportan como animales, pelean herencias, se matan entre hermanos, matan a los padres, padres incitan a sus hijos a la drogadicción, al alcoholismo, los matan también. No hablo de todos, pero en general, las naciones matándose una con otra, no hay misericordia. Entonces, el mundo no tiene la imagen de Dios, hermanos. Cuando aquí dice la imagen de Dios, le voy a decir cuál es la imagen. Dios no es de carne. La imagen de Dios es espíritu. Y si usted se bautizó conforme a la palabra y crucificó su carne por fe y resucitó, no resucitó ya en carne, porque Pablo lo dijo, ¿verdad? Si a Cristo Jesús lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante, dijo Dios por medio de Pablo, a nadie conocemos según la carne. Entonces, un ser espiritual, hermana y hermanos, pueblo bendito, como vamos a ver más adelante, busca las cosas de arriba, busca las cosas celestiales, como lo dice en Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, que si verdaderamente resucitamos, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo. Eso es ser espiritual. Entonces, muy importante que los que tenemos la imagen somos todos aquellos que recibimos el Evangelio conforme a Cristo Jesús y nos bautizamos tomando nuestra cruz, crucificando nuestra carne día con día, o sea, separándonos de lo terrenal y tomar la figura espiritual, como dijo Cristo Jesús en San Juan 4 a la samaritana. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, y Dios es Dios de espíritus, no de carne. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y le recuerdo, hermana, con toda confianza, pueblo bendito, al que tenga hambre, cualquier duda, yo estoy dispuesto a ampliar más el tema con otras enseñanzas, ¿verdad? Para no perder lo que Dios me ha permitido en esta, pero con mucho gusto atiendo cualquier duda, para aclararla con la bendita palabra de Dios. Entonces dice en el versículo 11. Acá, bueno, primero dice en el 10, ya lo termino, ¿verdad? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. O sea, yo no puedo ser hipócrita como los fariseos y estar orando en las calles, oh Señor, ¿verdad? Y estar siendo hipócrita y estar pecando. No podemos
bendecir y maldecir. Porque yo le digo algo, ¿no? Hay dos mandamientos que son los principales. Amar a Dios lo bendecimos con la boca y amar al prójimo es darle mi vida, instruirlo, pero es ahí donde la mayoría de los cristianos tropiezan, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo no puedo bendecir y puedo maldecir con mi boca, porque mi boca ya la domó Dios y mi boca es para pura bendición, nada más. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Nos pone de ejemplo simbólicamente un manantial, un pozo, ¿verdad?, de agua, que el agua representa en la Biblia la vida. Entonces, usted encuentra un manantial en el desierto o aquí en la ciudad y no viene combinada con agua salada. El agua salada no sirve para la vida, la tomas y te mueres. O sea, ya lo sabemos. Entonces, de mi boca debe de proceder solamente vida. No puede haber bendición y maldición. No puede haber hipocresismo. Entonces estamos viendo, y lo vamos a ver más adelante con citas bíblicas, porque aquí Dios le habla sobre todo y principalmente a los ministros, a los que nos atrevemos a hablar la palabra de Dios, a los que hemos sido puestos por Dios. Entonces, no puedo yo maldecir, ¿verdad? Y estarle engañando, porque si yo le engañara a una palabra que no es para que usted muera espiritualmente, lo estoy maldiciendo, porque Satanás vino a engañar, Satanás vino a maldecir, Satanás vino a decir, no es cierto que vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol, ciertamente serás como Dios, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces fue engañada Eva, fue engañado Adán. Dice entonces, esto es Santiago 12, dice, en el 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Qué ejemplos tan más maravillosos nos pone Dios? Que Dios no es un Dios de confusión para que podamos entender bien la palabra, ¿no? Yo en su casa siembro una semilla de higo, que el higo representa un árbol, representa el sacerdocio, porque hay varias parábolas, ejemplos con los árboles, ¿verdad? Como usted ya lo debe de saber, que el árbol representa el sacerdocio, ¿verdad? Un árbol no puede dar un buen árbol de buen fruto, no puede dar frutos malos, ni un buen árbol puede dar frutos malos. Eso lo dice en uno de los evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas. Pero de igual manera, el higo representa el ministerio, representa un representante, un siervo de Dios que está para dar un fruto de vida al que tenga hambre y para dar sombra al que viene del sol, al que viene del mundo, al que viene agobiado. Todos esos simbolismos los vamos a ir viendo después. Pero yo le digo, usted siembra, por ejemplo, en su jardín o en el bosque o en donde sea, una semilla de naranja, y a poco el árbol va a dar espinos, a poco el árbol va a dar aceitunas, a poco el árbol le va a dar mangos. No. Dios creó la semilla de la naranja para que ese árbol diera naranjas. De igual manera, así nos plantó Dios, así nos escogió Cristo para dar un solo fruto, para hablar una misma cosa. Amén. Vamos concordando, benditas hermanas y benditos hermanos, ¿no? Y el por qué hoy hay tantas divisiones y por qué no se habrá una misma cosa, lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces dice, en el versículo 13, ¿quién es el sabio? Aquí empezamos. Y el entendido, ¿quién es el que tiene la sabiduría de Dios y el que puede entender esta palabra? ¿Quién es? Mire quién. Entre ustedes, muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, el árbol por sus frutos se conoce, los cristianos por sus hechos se conocen, ¿verdad? Cristo Jesús dijo que por los hechos nos íbamos a conocer, y cuando dice sus buenas obras, no es el dar dinero como la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que era católica y se dedicó su vida a dar sábanas, a dar dinero. Yo no la juzgo, yo le estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? A dar asilo, a ir por huérfanos. Hermanos y hermanas, dice muy claramente en Corintios que si yo hago las cosas sin amor, de nada me vale. Que si yo doy mi vida y no tengo amor adentro, de nada me sirve.
Entonces, las buenas obras proceden de Dios, el amor es Dios dentro de mí. Y las buenas obras es lo que vino a hacer Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando lo vio que estuviera repartiendo dinero, monedas de oro, cobijas, no, Él nos dio algo mejor, nos dio la vida, nos dio la bendición, nos dio mandamientos para que por añadidura nos llegaran todas estas cosas que necesita el cuerpo y lo que vamos necesitando día con día. Porque yo le puedo dar a una persona a lo mejor una semana, 2 semanas una ayuda, pero no toda la vida. Pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores y Dios nos dan todo siempre y cuando nosotros entreguemos nuestras vidas y seamos santos delante de Él, hermanos. Entonces, ¿quién es el sabio y entendido? Entonces, muéstrelo por las buenas conductas o muéstrelo por sus obras, no por lo que yo hable, no por lo que yo exprese, no porque me aplaudan en un púlpito. Yo le pregunto con todo respeto y con todo amor, ¿conoce dónde vive su pastor o la persona que le da palabra? ¿Conoce lo que hace todos los días? ¿Conoce a toda su familia? ¿La tiene observada todos los días? Bien, a un pastor lo deben de conocer. A mí, las ovejas para gloria de Dios, no para gloria mía, todos los días conocen lo que hago, a qué horas me levanto, a qué horas me duermo y qué hago durante todo el día, hermanos, ¿sí? Porque yo no voy a predicar nada más con la palabra, sino voy a predicar con ejemplo. Voy a predicar con hechos. Yo, como le decía en la enseñanza número 2, ¿verdad? Yo no puedo decirle a mi hijo, tiende la cama, si yo como padre no la atendí. Tampoco le puedo decir a mi hijo, no fumes, si yo fumo. Yo recuerdo como una anécdota que alguna ocasión a los 12 años estaba yo fumando con un grupo de amigos de ahí de la cuadra donde yo pues viví, y mi padre iba pasando en ese momento, se bajó del coche y me dio una riatiza y yo llorando le dije, ¿por qué me pegas si tú fumas? Y me dio otra riatiza y me dijo, usted cállese y cuando trabaje y se pueda comprar su vicio, compra su vicio. No lo juzgo a mi padre, ¿verdad? Mi padre, gracias a Dios, se fue con la presencia de Dios, Dios lo perdonó, él ya está durmiendo. Dios me utilizó como instrumento porque, como le dije, fui el primogénito, el primero que Dios habló de todos éramos católicos, ¿verdad? Fui el primero que tuve, pero no se debe de ser así. Un pastor que representa un padre simbólicamente, porque dice a nadie llamen padre, aquí abajo, simbólicamente va a dar un ejemplo con su vida, ¿verdad? Si yo le voy a decir al hermano, tienes que hacer esto, es porque yo lo estoy haciendo. De hecho, ahí le va algo, hermana y hermano. ¿Cuántos pastores, siempre que nos congregamos, lo primero que piden es el diezmo y nunca dejan de pedir el diezmo y ofrendas? Siempre están pidiendo, pero ¿cuándo ellos lo hacen? ¿Acaso ha recibido usted de su pastor o de su representante cuando ha estado necesitado en cualquier situación económica en abundancia? No una vez, ¿le ha dado en abundancia? ¿Ha diezmado? ¿Usted ha visto que diezme? No que diezme, porque un pastor debe de diezmar, Cualquier duda que usted tenga, yo se la enseño con mucho gusto, con la palabra. Un representante debe de darle también el diezmo a Dios. Y yo, si usted tiene duda, yo le voy a decir a quién se lo tenemos que dar. Pero bueno, hermanos, entonces vamos viendo que todo debe de ser con ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿quién es el sabio y el entendido entre ustedes? Muéstrelo por la buena conducta en sus obras. Y fíjese bien, en sabia mansedumbre. Esto es muy importante lo que está diciendo aquí, porque sabia mansedumbre, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mansedumbre viene de manso, ¿no? Y manso es que usted sea como el burrito que Cristo Jesús montó, porque si usted se deja guiar por el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo va a guiar hacia Jerusalén la celestial. En aquel entonces el burrito subió a Jerusalén, la terrenal, simbólicamente. Pero el burrito no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha cuando había una multitud de gente a los lados con palmas diciendo Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, pero no estaban dentro del camino, el cual lleva a Jerusalén y a la vida eterna.
De hecho, esa multitud que honraba de labios a Cristo Jesús fueron las que después dijeron: ¡Viva el César! ¡Crucifíquenle! Dejen libre a Barrabás y crucifíquenle a él. Su mismo pueblo lo entregó. Y ahí vamos también concordando, ¿verdad? Que no puede salir de mi boca bendición y maldición como este pueblo. Entonces, la mansedumbre también es la bienaventuranza que viene en San Mateo, ¿verdad? Que es, de hecho, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y el manso es que el Señor me diga, haz esto, y yo le diga, sí, 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 Señor, sí, Señor, sí, Señor, y lo haga. Porque si no lo hago, también me voy a asemejar a la parábola que nuestro Señor Jesucristo dice en la Biblia, ¿verdad? Que habían dos hijos, al cual uno se le mandó a hacer una cosa y dijo, sí voy, el otro dijo, no voy, el que dijo, sí voy, no fue, el que dijo, no voy, luego fue. Y dice Cristo, ¿quién hizo lo mejor? El que al principio dijo, no fue, y luego fue. Entonces, así va a identificar usted, y así podemos identificar nosotros a verdaderos cristianos, por obras, porque estén haciendo los mandamientos de Dios. Vamos por favor a Gálatas 2:1, si son tan amables. La epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículos 1 y 2. Palabra de Dios en Gálatas 1:1. Sí, es 2:1, perdón. 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 14 años, después de 14 años, que como ya vimos cuál fue la conversión de Pablo, ¿verdad? Que persiguiendo a los galileos y a los siervos de Jesús, fue tirado de su caballo, ya la historia la deben de saber. Dios lo dejó ciego y después le quitó las escamas y le dijo, te voy a enseñar cuánto vas a padecer conmigo. Entonces, desde esa vez que fue bautizado por medio de un instrumento y que Dios le dio la oportunidad, fíjese cuántos años duró, 14 años. 14 años. Dice en el 2, pero subí, la palabra subir es que Jerusalén estaba arriba, siempre simbólicamente, hermanas y hermanos, representando que nosotros tenemos que ir hacia arriba hoy, porque toda la Biblia es espiritual, proféticamente, nuestra ciudadanía ya no está aquí abajo, la Jerusalén de aquí abajo no es la celestial, es la de allá arriba, y nosotros tenemos que ir subiendo también. Dice, pero subí según una revelación. Ahora, ¿una revelación de quién? De Dios. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, Pablo ni siquiera estaba seguro, ¿verdad?, que tuviera la revelación de Dios, pero fue, y para no haber corrido en vano esos 14 años donde estuvo aprendiendo la palabra, fue y expuso el conocimiento y lo que tenía, pero fíjese bien, a los que tenían cierta reputación de que por sus hechos eran santos, no a cualquiera, porque yo me presento a cualquiera y le voy a hablar y me va a decir, tú traes demonio, como le decían a Cristo, ¿verdad? Sino a un santo, con un santo que hablemos el mismo lenguaje. Entonces, dice, por favor, hermanos, en el versículo 7, saltémonos al 7, 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Aquí vemos que Dios le encomendó a Pablo ir a los gentiles, como ya se lo había dicho, ¿verdad? Los incircuncisos éramos los que no éramos judíos. Y a Pedro, al apóstol Pedro, el Señor le mandó ir a los puros judíos,
a predicar a judíos, aunque también predicaba en su momento cuando tenía la oportunidad a los que no, a los gentiles, y también Pablo muchas veces se metió a las sinagogas y predicaba también a los judíos, pero principalmente su ministerio fue el primer hombre que empezó el evangelio en Europa, como ya lo hemos visto en la bendita palabra. Dice en el 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y ya le he dicho, hermana y hermano, esto es muy importante, ¿verdad? Porque el que actuó en Cristo Jesús para el evangelio y para el ministerio fue el mismo que actuó en Pedro y en Pablo, porque es imposible que a la carne nosotros podamos hablar este lenguaje. Entonces, el Espíritu, Dios por dentro de ellos, como embajadores, actuó el poder para poder ir a cumplir con el ministerio que el Señor les dio. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que era medio hermano del Señor, lo que es Santiago, ¿verdad? Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces, aquí vamos viendo cómo Pablo llega con aquellos que caminaron con Cristo Jesús, ¿verdad? Columnas. La columna, bíblicamente lo vamos a ver, Cristo Jesús es la piedra, es el cimiento para empezar una edificación, una construcción, como dice, ¿verdad?, el que edifica su casa en la roca. Ahora, las columnas son los ministros que van a soportar una edificación y el templo hoy espiritual que estamos construyendo, tratando de construir para que sea en casa de Dios. Entonces, la columna y la Biblia es simbólica, siempre habla con simbolismos, eso lo vamos a ir viendo más adelante, son como parábolas. Una columna representa hoy como una trave para echar otro piso y que la construcción resista. De hecho, es primero Cristo y el fundamento que Cristo Jesús puso con los apóstoles son las cartas que estamos leyendo, ¿verdad? Que representan las columnas para poder edificar hoy nuestras vidas. Entonces, una vez que Pablo expuso el conocimiento después de 14 años, fíjese bien, le dieron la diestra en señal de compañerismo. O sea, le dieron la diestra en señal de que Pablo hablaba una misma cosa y predicaban una misma cosa. Recordemos, hermanas y hermanos, que esos tiempos de los que estamos hablando no estaba proféticamente la apostasía, eran tiempos de gracia, de avivamiento, eran tiempos de ganar gente. Nosotros vamos a ver que proféticamente estamos, lamentablemente o afortunadamente, yo no me quejo, en los tiempos de apostasía, que es muy difícil encontrar a alguien que hable un mismo lenguaje, porque es muy difícil encontrar hoy un santo. No lo digo yo, todo eso lo vamos a ver poco a poco con las enseñanzas. Esta fue la enseñanza número 3, pueblo de Dios, hermanos cristianos y cristianas. Se me ha terminado la hora. El que tenga hambre puede seguir viendo la enseñanza 4, 5 que he dejado yo con este trabajo para que pueda seguir teniendo el entendimiento. Pero yo me despido con un abrazo y con un óculo santo a todo el pueblo, a todo el manso, a todos los cristianos en todo el mundo. Y gracia y paz, hermanos benditos, gloria a Dios. Amén.